Pablo. El apóstol Pablo fue el último apóstol al que se le apareció Jesucristo después que Jesucristo ya había resucitado. Y el apóstol Pablo fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Escribió 13 epístolas escritas en el Nuevo Testamento. El tema de hoy se llama No nos avergoncemos del Evangelio. Entonces vamos a leer ahí Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre Dios, reconocemos que este libro que estamos leyendo es tu palabra, la Biblia, y reconocemos que necesitamos de tu ayuda para poderla entender. Te pedimos que el Espíritu Santo una vez más nos hable en esta hora para poder, Dios mío, comprender un poco acerca de tus verdades. Tu palabra es verdad y es cierta y no hay mentira en ella. Confiamos, Señor, que en esta hora nos vas a hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estudiamos el tema de avergonzarnos, casi siempre, incluso personas que tenemos ya años en el Evangelio, nos da vergüenza, nos da pena que digan que somos evangélicos o que somos cristianos. Nos da vergüenza, ya sea, aunque no lo digamos directamente, abiertamente, sí a veces da temor, porque tenemos miedo al que dirá de la gente, tenemos miedo que nos critican, nos da temor, nos da vergüenza. Y es el tema de hoy, que no nos avergoncemos del Evangelio. Entonces, el número uno, para Pablo, el Evangelio es eterno, es personal, que es presentado personalmente de parte de él. ¿Por qué a Pablo no le daba vergüenza y era tan valiente acerca del Evangelio? Porque Pablo no se avergonzó, no se intimidó cuando estuvo en Atenas, cuando estuvo en Corinto, cuando estuvo en Éfeso, ni en Jerusalén. Él nunca tuvo miedo acerca del Evangelio de Jesucristo. E incluso una vez confrontó a Pedro, porque el apóstol Pedro no quería juntarse con los cristianos que no eran judíos. El apóstol Pedro nada más quería juntarse con los cristianos que eran judíos. Entonces, Pablo confrontó a Pedro y le dijo que eso no estaba bien, que todo aquel que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es parte de la familia cristiana. Hoy hay un nuevo evangelio que la mayoría de iglesias lo predica y es el evangelio de la prosperidad. Muchas veces hemos mirado en la televisión que te ofrecen riquezas, te ofrecen dinero, te ofrecen salud, que nunca te vas a enfermar, nunca te va a dar un catarro. Ese evangelio es el fácil de predicar. Pero ese evangelio yo no es el que quiero hablar hoy. Quiero hablar del evangelio bíblico, el evangelio que habla la Biblia. ¿Cuál es? Porque todas las religiones dicen yo y nosotros tenemos el evangelio de Jesucristo. Pero ¿cuál es el evangelio de Jesucristo según para Pablo? Según la Biblia, no según a creencias de religiones. Vamos a ver que ¿por qué Pablo? En primer lugar, busca la palabra ahí en el versículo 16, la palabra poder. ¿Sí la miran? Ahí está una palabra que dice poder. ¿Qué es poder según la Biblia? Porque es poder de Dios. Poder, de allí de donde se sacó la palabra en español dinamita. De eso significa aquí la palabra poder. Porque todo el evangelio de Jesucristo está detrás del evangelio, está el poder de Dios. Es por eso
que la gente no puede cambiar, sino es a través de que podamos obtener ese poder que Dios nos da, que es el Evangelio. Sin ese poder no podemos cambiar los vicios. Quisiéramos cambiar nuestro modo de ser, quisiéramos cambiar nuestro físico, quisiéramos cambiar nuestros vicios que tenemos, nuestro pasado, quisiéramos cambiar el presente, el futuro, y no podemos. ¿Por qué? Porque estamos fuera de ese poder, no tenemos ese poder, que tiene el Evangelio. Ninguna religión, otros tratan por religión, la religión no nos cambia. Ninguna religión puede cambiar a las personas. Mira, vayamos a Jeremías 13:23. Jeremías 13. ¿Alguien lo tiene? Jeremías 13:23. Ahí ¿Lo va. tiene? 23, busca. Para abajo. No, Jeremías. What did you say? Jeremiah 13:23. No podemos cambiar solos. No podemos transformarnos solos. No podemos transformarnos por hacer alguna obra a través de una religión. Porque mira lo que dice ahí en Jeremías 13:23. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No, es una pregunta. Nadie puede cambiar el color de la piel, nadie puede cambiar sus manchas como el leopardo, si no es a través del poder de Jesucristo. Mateo 22:29. Mateo ya está hablando Jesucristo. Es el Nuevo Testamento. Jeremías era el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. ¿Qué les dijo a los fariseos Jesucristo? Erráis. Mateo 22:29 dice así: entonces respondió Jesús, les dijo: erráis. O sea, no entienden, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto era hablándole Jesucristo a los judíos, a los que querían cambiar a través de la religión judía, la religión más antigua que Dios ha usado, y ni aún así con la religión judía tú no puedes ser tocado por el poder de Dios. Es una ignorancia pensar que en nuestra religión podremos cambiar, solamente a través del poder. Vamos a ver por qué no podemos cambiar solos si no es por el poder del Evangelio. Porque dicen Romanos 5:6. Romanos, en el Nuevo Testamento, ahí mismo donde leímos más adelantito, Romanos 5:6. Ahí adelantito, Romanos 5:6, ¿cómo dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por eso, tú puedes ser pecador, tú podrás haber matado, tú podrás haber violado, tú podrás haber hecho lo que hayas hecho, y aún así Cristo murió por ti. Y cuando se escucha el mensaje del Evangelio, tú puedes creer en Cristo y puedes ser cambiado y transformado si aceptas el Evangelio de Jesucristo. Uno solo no puede cambiar. Romanos, ahí mismo más adelantito, 8:3. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
Solo el Hijo de Dios te puede salvar. Solo Él pudo salvarnos. Solamente Jesucristo. Por eso Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente su Hijo pudo salvarnos. Solamente Él, su muerte es la que nos salva. Santiago 1:18. James 1:18. Santiago 1:18 lo tienen. James 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La vez pasada hablábamos que nacer de nuevo, para ser salvos necesitamos nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es a través del Espíritu de Dios. Es a través que Dios haga la obra en ti. Cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, del poder del Evangelio, tú tienes la responsabilidad de contestar a ese mensaje. Entonces, aquí otra vez dice Santiago, Él de su voluntad, Dios, o sea, Dios es el que hace la obra de salvarnos. On his own will, Él es el que hace la voluntad. Jesús, Dios. No es por tus fuerzas que puedes ser salvo, no es por hacer una obra que tú hagas que te puedes ser salvo. Y también no hemos nacido, el nacimiento espiritual a través del Evangelio no es a través del hombre. Primera de Pedro 1:23, sino que todo el trabajo lo hace Dios, no es por nuestra carne. Primera de Pedro 1:23. First Peter 1:23. Este tema tiene que ver con lo espiritual. El poder del Evangelio tiene que ver con lo espiritual, no con obras de seres humanos. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos no de simiente corruptible, quiere decir no de la naturaleza, no nacemos de la naturaleza ni del ser humano, sino es espiritual. Primera de Corintios 1. Today I'm going to para Primera de cuando primera de Corintios 1. El amor. 18, Amor. versículo 18 al 23. Cristo, solo el amor. Crucificado. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, capítulo 18, aquí estamos. 18. 23. Ahí está. Primera de Corintios, versículo 18. Continuamos. Cuando el apóstol Pablo va a ir a Roma, right? Él anda en Jerusalén, en esa área. Roma, hagan de cuenta que
era como ir a New York, una ciudad muy famosa donde estaban los filósofos más inteligentes, los más sabios según que se habían graduado de la University of Harvard. Y Pablo les dice, hey, yo no me avergüenzo del Evangelio. Para muchas personas el Evangelio de Jesucristo es una risa, es una burla. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 1:18? Dice, ¿dónde estoy? 1 Corintios 1:18. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, está la palabra poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Luego una pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, el que escribía la palabra de los judíos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Está hablando de Satanás. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Ven? A Dios no se puede conocer por ser sabio, por haber ido a la escuela. Mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está hablando de la predicación del Evangelio. 22. Porque los judíos piden señales, como algunos pentecostales de hoy en día y otra religión. Y los griegos buscan sabiduría. Estos son los que, como la ciencia cristiana, como muchas personas que se creen muy sabios. El 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los judíos no les convenía, por eso dice tropezadero, porque no les convenía porque ellos querían ser los únicos que la gente creyera que los podían llevar a Dios. Y para los gentiles, para los que no eran judíos, para los griegos, todos los romanos, toda esa clase de gente, es una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, sin importar de dónde eres tú, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando tú indagas en la historia de Roma y vas a esos tiempos del cristianismo, encuentras muchos escritos y muchos libros que escribieron. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Celsus. Escribió que los cristianos eran como animales, ignorantes. Que los cristianos no sabían nada. Escribió que los cristianos eran tan ignorantes que adoraban a un hombre muerto. Para el que se pierde, como dice aquí Pablo, es locura, una locura, una tontera. Pero dice, para los que se salvan, ¿qué es? Es poder de salvación eterna. Vamos a continuar a 1 Corintios 2:4. ¿Tienen? Ahí adelantito nomás, el siguiente capítulo de donde leímos, el capítulo 2, luego el versículo 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Otra vez la palabra poder, el poder del Evangelio. O sea, no importa que tan elocuente sea la persona, que tan sabia sea para hablar, hablará muy bonitos,
todo eso, pero si no están predicando el evangelio, de nada sirve. Vamos a continuar ya para cerrar. 1 Corintios 4:20. Ahí adelantito, 4:20. Para Pablo lo más importante para ir con estos filósofos romanos era el poder del evangelio y no importaba las palabras. A ver cómo dice allí Romanos, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y podemos mirar a través de la historia, si tú tienes un poco de conocimiento de la Biblia, podemos ver el poder que tiene Dios. Sacó un pueblo de Egipto cuando estaban cautivos al pueblo de Israel. Le dio de comer en el desierto, le dio agua en el desierto. Los llevó por 40 años en el desierto. Los llevó a la tierra prometida. Después de eso los guardó de las guerras de los enemigos. Siempre Él guardó ese país y todavía existe Israel. Los guardó, un niño mató a un gigante a través del poder de Dios. Cuando Jesucristo viene, Él sanó a los enfermos. Él libertó a los que estaban endemoniados. Jesucristo resucitó a los muertos. Eso nadie lo ha hecho. Si tú miras los videos en la televisión, esos son mentiras, son fake, que según hacen milagros. ¿Okay? Jesucristo lo hizo. Jesucristo, Él resucitó entre los muertos. Y entonces vemos ahí el poder de Dios, que es real y es verdadero. Y es el poder del Evangelio el que nos quita la vergüenza. Entonces, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ese es el Evangelio, el poder de Dios. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta, niños? Si no tienen preguntas, terminamos. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos estudiado hoy en este día. Damos gracias por Alexis, por Allison, por mi hermana Dilia, por Sergio, por Maritza, por Genesis, por Rachel, que han estado aquí. Te doy gracias, Señor, porque es tu palabra solamente la que puede limpiar nuestro pasado, cambiarnos, transformarnos. Señor, en esta hora creemos que tú has venido y nos has dejado este evangelio para que no nos avergoncemos de él en ningún momento y lo estudiemos y lo prediquemos y lo pongamos en práctica, mi Dios. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Sabemos que es solamente a través del poder de tu Espíritu Santo que podemos hacer esto, Señor. En esta hora creemos que tú viniste, Jesús, a morir y el tercer día resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra de tu Padre. Y nos has dado el Espíritu Santo para que sea el que nos ayude a entender la palabra y a que nos traiga a la convicción de pecados para arrepentirnos y darnos la vida eterna. Bendice, Señor, estas vidas, bendice este hogar, en el nombre de Jesús.